Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nuevamente estamos aquí en la presencia de Dios. Hoy, mis hermanos, pues tenemos un tema que tiene que ver con una profecía que aún no se ha cumplido y que la esperamos con ansia, la verdad. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, no nos vamos a adentrar en la profecía como tal, sino que inmediatamente, hermanos, al ver los pasajes que componen esta parábola del Señor Jesús, vamos a encontrar la aplicación que nosotros podemos tener en estos días. Porque lo que vamos a ver, hermanos, es un cuadro perfecto de los hijos de Dios llevando el Evangelio y de lo que sucede en realidad cuando vamos a invitar a personas a las bodas del Cordero. O sea, hermanos, esto, hermanos, tipifica el Evangelio de Cristo, la salvación y todo lo que tiene que ver con nosotros. Así que aquí, hermanos, quiero que pongan su mirada, por favor, en el último versículo, versículo 14 del capítulo 22 de Mateo. Dice el Señor Jesús, porque muchos, y eso vamos a tenerlo bien en cuenta, no está hablando en singular, está hablando en plural. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Jesús dijo que son muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. Es algo que de verdad nos debería de preocupar, iglesia. ¿Es verdad que solo unos pocos serán salvos? Amén. Tremendo, ¿verdad? Y son palabras del Señor Jesús. Los que tienen la bendición de tener una Biblia que tiene las letras en rojo, eso significa que es lo que Jesús está diciendo, es el que está hablando, no es el que está narrando, es el que está hablando. Y aquí, hermanos, pues encontramos que precisamente Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que está diciendo que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la parábola de las bodas que acabamos de leer, simboliza el banquete en el que los verdaderos hijos de Dios cenarán en el reino. ¿Cómo que un banquete, hermanos? Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, por favor. Versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9. Dice aquí la palabra de Dios, voy a leer desde el 7 para entender siempre el contexto, hermanos, acuérdense que es muy importante eso. Dice la palabra de Dios, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Qué hermoso canto acabamos de hacer, ¿verdad? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, versículo 9, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, así que pues tenemos que ver, hermanos, en este pasaje tenemos que enfrentarnos a mi realidad. Ahorita, hermanos, conforme a nuestra vida que llevamos, pudiéramos tener una respuesta inmediata, tal vez negativa o tal vez positiva. Pero acuérdense, hermanos, que en lo espiritual las emociones no deben de intervenir para nosotros tener una convicción de la fe. Como el excelente ejemplo que puso nuestro hermano Servando, dando gracias por la semana que viene, que él sabe con certeza que va a ser de bendición. ¿Cómo lo sabe? Por fe. Amén. Así que, ¿por qué nosotros somos de los que estamos seguros que vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero? Por fe. Por fe, exactamente, por fe. Pero, hermanos, tenemos que atender lo que Jesús dice. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos, los que estarán aquí, ahí en ese momento. Así que Jesús dijo, regresamos a Mateo 22, por favor. Jesús dijo en Mateo 22, en el versículo 3, pongan su mirada,
Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿A qué nos suena esto, hermanos? Inmediatamente a lo que nos hemos estado preparando. Exactamente, el evangelismo. Ir a predicar el evangelio de salvación. Y tenemos que ir, hermanos, ir y hacer discípulos. Eso, hermanos, es ir y llamar a los convidados. Y, hermanos, pues aquí está hablando que el Señor en la parábola manda a todos los convidados. Y pues son muchísimos, ¿verdad? Porque está nuevamente en plural. Convidados en plural. Pero los convidados no quisieron venir. Que normalmente es lo que sufrimos también, ¿verdad? Nos enseñaba ya el hermano Jorge. Que no nos frustremos, porque vamos a ir, vamos a invitar a las bodas del Cordero. Obviamente no vamos a llegar así, ¿verdad? No vamos a llegar y vamos a decir a una persona inconversa, oye, te invito a las bodas del Cordero, ¿verdad? No, claro que no. Sino que vamos a llegar, hermanos, con el plan de salvación tal cual aprendimos el día de ayer. Ahora, con esto, hermanos, pues el evento es a futuro, ¿verdad? El evento de las bodas del Cordero es a futuro, pero, hermanos, con certeza hemos de estar allí. Amén. Pero dice, hermanos, tristemente que muchos de los convidados pues no quisieron venir. Esta es una imagen, como les decía, de los verdaderos hijos de Dios compartiendo el evangelio de Jesús. Algunos responden y Dios les concede el arrepentimiento. Tengámonos bien en claro, mis hermanos, apoyando también lo que dijo nuestro hermano Jorge ayer, que cuando vayamos a predicar el evangelio, muchos van a responder, pero Dios es el que les da el arrepentimiento a través del poder del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que convence y es uno de los elementos, ¿se acuerdan? Sí. Para ir a predicar. Y en ningún lado, hermanos, aparece emociones, sino solamente convicciones a través del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, pues les concede el arrepentimiento, pero la mayoría, como en la parábola de las bodas del Cordero, no responde a los esfuerzos evangelísticos de nosotros los verdaderos creyentes. Dios usa a menudo más de una persona para compartir el evangelio a una sola persona. ¿Te ha pasado? ¿Te pasó contigo? Que tuvieron a lo mejor 2 o 3 personas llevarte el evangelio para aceptar a Cristo. O tú lo has experimentado en carne propia llevando el evangelio y a ti no te quiso oír, pero después supiste que escuchó a otro. ¿Les ha pasado? Un montón de veces. O sea, es normal, es parte de esto. Pero lo que importa es que la persona se arrepienta, porque eso es lo que realmente es lo que nos manda hacer el Señor Jesús. Así que el Señor, hermanos, cada vez que manda y alguien rechaza el mensaje de salvación, tristemente sus corazones cada vez se endurecen más. Y también eso es una realidad. Compartimos el evangelio, lo rechazan. Se lo volvemos a compartir tiempo después, lo vuelven a rechazar y cada vez es más difícil porque se vuelve más duro esta persona. Es triste, pero es la realidad y es lo que el Señor Jesús nos quiere mostrar, que a eso nos vamos a enfrentar. Los rechazos repetidos hacia Cristo eventualmente dejarán a una persona cada vez menos receptiva al evangelio. Sin embargo, aún así Dios desea que nadie perezca sin escuchar el mensaje de salvación. Y aquí, hermanos, pues es donde entramos nosotros, ¿verdad? Porque en la carne propia vivimos la violencia en nuestra ciudad. Y no conforme con eso, hermanos, hasta ayer yo me quedé con la noticia de que había 4 casos confirmados del famoso COVID-19 o llamado coronavirus. Aunque en realidad este virus ya existía. Ya espero el próximo domingo compartirles algo acerca de esto, de que el virus ya existía. Pero a lo que voy de esto, hermanos, es que no conforme con la violencia, pues tenemos otra acechanza de muerte, ¿verdad? Que es este virus. Las pestes de las que habla Jesús en Mateo 24. Pero, hermanos, esto no nos motivará
a hacer un doble esfuerzo en ir a invitar a más convidados a las bodas del Cordero? Sabiendo, hermanos, lo que se enfrenta ya en la situación real de la vida, no conforme con las peleas entre grupos delictivos, sino también ahora con los virus. ¿No será suficiente motivo, hermanos, para no rechazar a Cristo nunca más y aceptarlo de una vez por todas como mi único Señor y Salvador? Hermanos, no tenemos la vida comprada. Ayer aprendimos que si una persona no recibe a Cristo, no tiene una conversión real, pues, hermanos, le espera el fuego eterno. Y tristemente, hermanos, pues muchos de esos son nuestras familias. Así que tenemos que esforzarnos, trabajar, hermanos. Sabemos que con la familia es el área, el terreno, la tierra más difícil de sembrar, pero tenemos que hacerlo, hermanos. La verdad, tenemos que hacerlo porque la situación que se viene y aún no termina, porque en 2 días, 4 casos, que es lo más natural, se va a empezar a propagar. Pero tengamos paz, hermanos. El próximo domingo veremos por qué tenemos que tener paz nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Pero aquí, hermanos, estamos que Él nos envía a dar más invitaciones, porque muchos no quieren venir. Y para venir al banquete de bodas, en el versículo 4, dice: volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, nuevamente, sin hacer caso, tristemente, dice la Biblia, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. A veces, hermanos, es triste cuando invitamos a una persona a la iglesia o le compartimos el plan de salvación y te dice con un rotundo: no tengo tiempo, tengo que trabajar. Yo sé que eso es verdad. Hoy en día pues sabemos que los trabajos ya abarcan los domingos y es muy complicado, pero que no quede de nosotros, hermanos, acudir al llamado de venir a congregarse, porque venimos a escuchar a Dios. Yo sé que a veces las almohadas se pegan, pero si nos esforzamos en pararnos más tempranito, les aseguro que no se pegan. Pero son esfuerzos personales. Acuérdense, hermanos, Jesús está hablando y está diciendo: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, no quisieron venir, porque uno prefirió irse a su labranza y otro a sus negocios. Y esa es la realidad de muchos cristianos. Muchos no prestarán atención, mis hermanos, sino que prefirieron los negocios, los placeres y seguir en su vida ajena de Dios. Eso es muy triste. Y muchos de los invitados a las bodas también son como la esposa de Lot. ¿Recuerdan la historia? Ciudad de Sodoma iba a ser destruida porque el pecado había llegado hasta el extremo y el Señor decidió destruirla con fuego del cielo. Y, hermanos, pues el juicio de Dios que se viene ya no va a ser con un diluvio, va a ser con fuego, así como fue en Sodoma. Ahora nada más que multiplíquenlo por todo el mundo. Eso es lo que espera, hermanos, en la gran tribulación, aquellos que rechacen ir a las bodas del Cordero. Si tú crees que enfrentar la violencia, los virus, es algo complicado, hermano, espérate a que veas llover fuego del cielo. Infinidad de veces, hermanos, hemos estado a punto de ser impactados por asteroides y ni cuenta se han dado. Y eso solamente es sombra de lo que ha de venir. Sombra, o sea que imagínense que se tipifica la sombra con lo real. Ahora, mis hermanos, pues la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ella. Vemos en la historia que mientras iban saliendo con los ángeles para resguardarse de la ira de Dios, desobedecieron la instrucción precisa que le dieron los ángeles: no miren atrás.
¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, y eso ya lo sabemos. Hoy, hermanos, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna, porque muchos lo hacen hoy en día. Hoy escuchan el Evangelio, pero lo rechazan porque están demasiado preocupados y ocupados en el mundo. Vean lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 59. Lucas 9, 59, que es precisamente lo que hoy se está viviendo. Lucas 9, 59. Dice la palabra de Dios. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Y luego, ¿qué dice aquí? Es apto para el reino de los cielos. Fíjense, hermanos, qué importante. Qué importante, hermanos. Porque aquí, hermanos, estamos viendo lo mismo que sucedió en antaño en la ciudad de Sodoma. Hoy muchos cristianos ponen su mano en el arado, es decir, van, anuncian el Evangelio, aran la tierra, llevan la palabra de Dios, siembran la semilla, pero después, por situaciones mundanas, circunstancias emocionales y cosas que se viven a diario, deciden mirar atrás, porque están muy entretenidos en el mundo. Pero es que vean, acuérdense, hermanos, Sodoma era una ciudad próspera. Era una ciudad próspera, por eso Lot la escogió. Tenía toda la llanura verde y el Jordán. Y sabemos que cada ciudad que se asienta a un lado de un río florece, y su vegetación, todo es totalmente próspero. Así que era una ciudad próspera. A veces nosotros, hermanos, estamos más ocupados en la prosperidad, que al ir en el arado empieza a haber problemas lógicos de seguir a Cristo, como dijo la hermana Marilena, de negarnos a nosotros mismos, y cometemos el gravísimo error de mirar atrás y nos convertimos en estatuas, no de sal, pero nos quedamos inmóviles, nos volteamos, le damos la espalda al Señor y ya no nos movemos de ahí. Eso es la realidad de hoy en día, mis hermanos. Tristemente es la verdad. Y peor aún, porque cuando hacen eso, dice Mateo 22, regresemos. Mateo 22, te sugiero que le pongas ahí un listoncito o un lápiz para regresar. Del versículo 6, fíjense, hermanos, todavía rechazan por segunda vez. Y en el versículo 6 dice: y otros siervos, tomando a los otros siervos, los afrentaron y los mataron. Qué triste, hermanos. Tomaron a sus siervos y los trataron con afrenta, o sea, con vergüenza, los avergonzaron, los humillaron y luego los mataron. Incluso esto, hermanos, se ve en la iglesia del Nuevo Testamento, pero desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento siempre ha sido así. Han matado a los profetas. En el Nuevo Testamento volvieron a matar a los profetas, que eran los apóstoles del Señor, y lo mismo hicieron con Pablo, para después, hermanos, pero antes de Pablo, para después matar al gran profeta, al más grande profeta que ha pisado esta tierra, al Hijo de Dios. ¿Qué diferencia hay hoy en día? Nos enseñaba el hermano Jorge ayer, que él predicando allá en el Becerro, en la Naya, ¿tú pisarías esas colonias? Será complicado, ¿no? Sin embargo, dicen que tenemos que ir porque vamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, amén. Y Él ha prometido en Mateo 28 que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Pero ¿a quiénes? A los que van y llevan el Evangelio. Así que, hermanos, pues es una promesa y en esa confianza debemos ir y predicar. Pero aquí, hermanos, pues lo que se enfrentan todos los misioneros, hermanos, yo quería traerles un video, pero la verdad me fue imposible descargarlo. Estaba como encriptado, no sé, tenía derechos de autor, no lo sé. Yo soy muy malo para la tecnología, pero si apenas sé usar esto. Pero veíamos, hermanos, tristemente nuestros hermanos en Cristo, en África, en Medio Oriente, en China, en Japón, muertos por causa del Evangelio. Pero de una manera tristísima, solamente por creer en Jesús. Hoy en día, hermanos, los verdaderos profetas de Dios son los que llevan el Evangelio. No son esos profetas que se dicen: yo soy profeta de Dios y yo te profetizo que eres levita. ¿Vieron el meme? Sí, eres muy levita, le dice el pastor en ese chiste. Levitas la oración, levitas el culto, levitas la ofrenda, por supuesto que eres un levita. Es un chiste, hermanos, pero es una realidad. Esos profetas que salen en la tele, hermanos, pues son falsos obreros, ¿verdad? Son lobos disfrazados de ovejas, nos dice Mateo 7. Mucho cuidado, hermanos. Los profetas verdaderos, y con ese título que no me gusta poner, pero un profeta, hermanos, es el que pregonaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, directamente dada por Dios. Ahora, nosotros somos enviados ¿por quién? Por Dios. Y no estoy diciendo que con eso seamos profetas, pero sí, hermanos, somos predicadores, somos embajadores y tenemos que ir a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos mandó a predicar el Evangelio, a predicar lo que Dios espera que hagan sus hijos, lo mismo que predicaban los profetas en el Antiguo Testamento. Además que en la antigüedad Dios escogía a una persona en específico. Y vemos el Antiguo Testamento lleno de profetas mayores y profetas menores para anunciar la palabra de Dios. Y recuerden, hermanos, que siempre que los profetas hablaban decían: Jehová ha dicho. Amén. Entonces, hermanos, un cristiano hoy en día, ¿qué tiene que decir? Dios dice o la Biblia dice. Y es exactamente lo mismo, para que no nos confundamos en esa área. Hoy en día, hermanos, nos vamos a enfrentar a esas situaciones, gracias a Dios. En México todavía gozamos de libertad de expresión religiosa, por decirlo así, sabiendo, hermanos, que nosotros los cristianos no pertenecemos a ninguna religión. ¿Perdón? Somos una fe. Somos por fe y una fe, y eso, hermanos, es la verdad de Dios, la verdad de la Biblia. Somos hijos de Dios, y los hijos de Dios no deben de pertenecer a una religión. Amén. La Biblia nunca habla de religiones, por cierto. En ninguna Biblia, en ninguna versión, ni la que llevan en carretillas, decía el hermano Jorge ayer. Pero aquí, hermanos, vemos que esto ha sucedido. Por esto mismo Jesús nos enseña en esta parábola que son muchos los que se llaman, pero son pocos los que se escogen, los que estarán en el banquete. Las invitaciones de boda eran muy numerosas y siguen siendo muy numerosas. Pero nosotros mismos, los que hemos hecho banquetes para alguna boda, el hermano Arturo lo comprenderá mejor, ¿verdad? A eso se dedica, pero todos los que hemos recurrido a hacer un banquete para una boda, un evento, pues mandamos muchas invitaciones, ¿verdad? Porque queremos que nuestros seres queridos, amados, familiares, las relaciones más estrechas estén festejando con nosotros. Y pasan dos cosas normalmente, y ustedes no me dejarán de mentir. Primero, pues no van todos los que hemos invitado. La razón, prefirieron irse a otro lado, algunos tenían trabajo, o simplemente no les interesaba compartir con nosotros, ¿cierto? ¿Sí o no? Y segundo, los que sí fueron, los que sí van, normalmente siempre se llevan un par de colados, que nadie los invitó, ¿verdad? Para aprovechar las invitaciones o los platillos de los invitados que despreciaron la invitación a nuestro banquete, ¿no es así? ¿Y cómo te sientes? Tú como anfitrión,
haciendo el esfuerzo de matar tus toros, engordarlos para festejar con tu familia ese evento importante, sea una boda, lo que sea, y no van. No va tu familia, que porque un montón de pretextos, pero no van. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? Frustrados, enojados, decepcionados, y literalmente queremos ir a quemarlo en su casa, ¿no? Solamente que no tenemos el poder ni el permiso de Dios de hacerlo. Pero aquí, hermanos, vemos que el Señor se enojó, y versículo 7, y al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos, fíjense, hermanos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto es un cuadro, hermanos, de la gran tribulación. Cuando el rey por fin dice, ya no más, siguen despreciando la invitación a mis bodas de mi hijo amado, se acabó, voy a mandar a mis ejércitos de ángeles a destruir la tierra. Qué triste, hermanos, qué triste que todos los que invitamos a las bodas lo hayan aceptado, y ese día, cuando vean que lo que le decíamos era verdad, ya no va a haber marcha atrás. Por eso hoy cantamos, hermanos, he decidido seguir a Cristo y ya no vuelvo atrás, porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto ni es digno de entrar en el reino de Dios. ¿Te quieres echar para atrás, hermano? ¿Quieres que pare ya la predicación? ¿Porque ya te dio miedo? Mi intención jamás es asustar, hermanos, jamás, es edificar. Que entiendas, hermano, que el tiempo está próximo y que no hay mucho tiempo, de hecho. ¿Cuánto tiempo? Solo el Señor lo sabe, pero tenemos que poner manos a la obra. Así que, hermanos, si tú has padecido en carne propia la decepción de que invitas a personas a tus convivios, a tus bodas, y no van, pues entendemos muy bien por qué el Señor se enoja, ¿verdad? Y entendemos también que son muchos los que llamamos, pero son pocos los escogidos. O sea, son pocos los que van a estar en las bodas, en tu evento. En el Evangelio es exactamente igual. Serán muy pocos, salud, los que entrarán al banquete, porque en realidad, mis hermanos, son muy pocos los que eligen seguir a Cristo y no mirar atrás. Son muy, muy pocos. Y la razón, hermanos, es porque se niegan, porque saben que deben de renunciar al pecado en sus vidas. Esa es la verdad. Niegan seguir a Cristo porque saben que deben de dejar inmediatamente sus pecados o su vida de pecado. Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. Nunca habla, hermanos, de los que marchan atrás. Es imposible. Si vas a dar un paso atrás, hermanos, que sea para dar impulso, nada más, para seguir, para correr al Señor Jesús, al supremo llamamiento que Él ha dado para tus vidas. A todos, hermanos, en general nos queda una elección, y el mismo Jesús nos muestra cuáles son las consecuencias de la elección que hacemos, y esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 36. Evangelio de Juan 3. Aquí está la elección, hermanos, que nos debemos de enfrentar. Juan 3, 36. Juan 3, 36. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Cada persona que rechaza a Jesús, la ira de Dios está sobre él. Y es algo, hermanos, que deberíamos de tener en nuestro vocabulario cuando una persona sigue rechazando a Cristo una y otra vez. Entiéndelo, hermano,
Cuando alguien rechaza a Jesús, la ira de Dios está sobre de él. Y no se va a quitar de ahí hasta que acepte el señorío de Jesús. Aquí atrás, hermanos, tenemos una imagen, porque no hay tercera opción. O es la vida eterna en Cristo, o es la ira de Dios sobre ellos. O es el reino de Dios, o es Sodoma. O es el infierno, o es el banquete. ¿Dónde te gustaría estar? ¿En un banquete o en la eternidad del infierno? ¿Dónde te gustaría estar? Aquí está, si esto es real, porque la Biblia dice son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9. Y aquí, hermanos, está preparado el banquete. Vean, hermanos, el lujo con el que el Señor nos quiere recibir. Obviamente esto es una imagen, pero solamente es sombra de lo que ha de venir. Pero nosotros, hermanos, no tenemos una opción, no tenemos una tercera opción, y tenemos que decidir a la brevedad. Hoy muchos dicen que son creyentes, pero es triste saber que muchos de ellos van a ser rechazados. La razón, porque siguen rechazando la invitación al no vestirse de bodas. Mateo 7:21. Acuérdense, hermanos, que aquí había un tipo, el Señor Jesús le dice: oye, amigo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás vestido de bodas? Bueno, hermanos, pues tenemos que ver. Mateo 7:21, ¿ya están ahí? ¿Qué dicen mis hermanos, por favor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, hermanos, qué tremenda verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino ¿quiénes son los que van a entrar? El que hace la voluntad del Padre. Los que hacen la voluntad del Padre son los que se visten para bodas. Ahora tú, mi hermano, mi hermana, si en estos momentos el Señor Jesús viniera por su iglesia, ¿estás vestido para la boda? ¿Ya te vestiste de lino limpio, blanco y resplandeciente? Que son las acciones justas de los santos. Amén, hermanos, debes de decir amén. Pero ahora acuérdate que no todo lo que le dice al Señor, Señor, va a entrar. Porque no basta, hermanos, no basta, tristemente te tengo que decir, no basta con decir conozco al Señor, creo en el Señor Jesús. No basta con eso si Él es el que no te conoce. Y es triste, hermanos, y perdónenme la tristeza sobre tristeza, pero es que es la verdad. No basta con decir Señor, Señor, si Él no te conoce a ti. ¿Cómo evitar esa tragedia, hermanos? Porque quiero que sepas que es una tragedia que el Señor no te reconozca. ¿Cómo evitarlo? Vamos ahí en Mateo, pero al capítulo 12, por favor. Ahí ya nos dio la clave. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de Dios? Los que hacen la voluntad del Dios, del Padre. Y estamos en Mateo 12, versículo 46, y dice lo mismo. Mientras él aún hablaba, estoy en Mateo 12, versículo 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. ¿Y qué entendemos, hermanos, aquí? Exactamente, gracias, hermana. Lo mismo que en el otro pasaje. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús que Él va a recibir gozosamente en el cielo? Los que le obedecen y hacen la voluntad de su Padre.
Y son los que nos dice la Biblia en los evangelios que Él no se va a avergonzar de llamarlos sus hermanos. No se va a avergonzar. Y eso, hermanos, nos deberá dar una tremenda paz y un gozo sabiendo que nosotros, al obedecer a nuestro Dios, hermanos, prácticamente aseguramos nuestra entrada a los cielos. Si es que recibimos a Cristo como único y verdadero, suficiente Salvador. No estamos esperando que la religión nos salve, ¿verdad? Eso es muy triste, hermanos, estar esperando eso. La religión no salva. No te va a salvar la religión. Y la manera de evitar esta tragedia, hermanos, es haciendo la voluntad del Padre. Y en Juan 6:40 nos dice cuál es. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:40 dice, y fíjense, así empieza. Y esta, como dicen mis hermanos, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, esa es la verdad, esa es la realidad. Y jamás, hermanos, debemos de confundir la voluntad que viene en Mateo 7:22. Regresen ahora a Mateo 7:22. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sigan el Y siguiente. entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, hermanos, qué contrariedad. Y tremendas palabras del Maestro. Jamás debemos de confundir, hermanos, porque muchos creen a través de shows y de hacer exorcismos, de expulsar demonios, que están haciendo algo para Cristo. Yo, hermanos, en la gran comisión no encuentro eso, la verdad. Él no nos mandó a hacer eso. Ahí dice, vayan y hagan discípulos. Amén. Y bautícenlos. Y enséñenles. Pero jamás dice que vayamos a hacer eso. Yo sé que muchos ya están pensando en Mateo, capítulo 10, versículo 8, donde dice, y en mi nombre vayan y echen fuera demonios, resuciten muertos. Solamente, hermanos, que el contexto es en Mateo y está hablando de los apóstoles exclusivamente, no de nosotros. Ahora, claro, el único que puede hacer esas cosas con poder es el Evangelio. Cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio de salvación de la persona o el prospecto que va a recibir a Cristo, por supuesto, hermanos, que salen demonios. Por supuesto que se resucita a un muerto porque está muerto en vida. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaron ayer? Eso, hermanos, sí lo hacemos, pero a través del Evangelio, no a través de shows ni de esas cosas que vemos en Hollywood. Hermanos, no es así. Es conforme a la verdad de la Biblia. ¿De acuerdo, hermanos? También el hermano Jorge nos dijo que ese género solamente sale con oración y ayuno. Nunca dice, hermanos, de hecho hay un episodio en Hechos de un tipo que hacía exorcismos. Y cuando trató de hacerlo, ¿qué pasó? Salieron demonios y lo hicieron papilla, hermanos. Nosotros, hermanos, no tenemos el poder de hacer eso. Nuestro poder en el que somos embestidos es en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo, hermanos, elemento para ganar almas para el Señor, amén. Así que, hermanos, es la manera, no confundir, porque fíjense aquí, hermanos, el Señor Jesús diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Parecen que sean cosas para el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Nunca, hermanos, confundas la voluntad de la religión, la voluntad de falsos obreros, de lobos disfrazados de ovejas, con la voluntad del Padre. Y Jesús, hermanos, nos encargó una sola misión. ¿Y cuál es? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y eso, gracias hermana, y eso es hacer la voluntad del Padre. Y eso, hermanos, pues nos asegura nuestro lugar aquí. Eso es vestirse de boda. Listo y apto para participar de las bodas del Cordero. Así que, hermanos, pues, ¿qué vamos a hacer? Nunca confundamos, hermanos. Y noten, hermanos, que Jesús dice en ese mismo versículo 22, muchos. Vuelve a aparecer la palabra muchos me dirán, porque muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Son muchos los que le dirán Señor, Señor, pero no entrarán. Qué triste, la verdad, hermanos, es lamentable. En ese día, hermanos, todas estas cosas que parecían ser buenas para Cristo, en realidad lo hacían porque eran obras para ser vistos por los hombres. Toda persona que hace ese tipo de cosas lo hace para ser alabado por los hombres, para ser vistos de los hombres, y acuérdense que al Señor no le agrada eso. Eso se llama soberbia, arrogancia, altanería, fariseísmo, a los que el Señor les llama hipócritas. Y un hijo de Dios, hermanos, jamás debe caer en esos engaños de Satanás, porque Satanás, hermanos, como nos dice la carta a los Corintios, Satanás también tiene poder y hace prodigios, y tiene tanto poder que se disfraza de ángel de luz. Pero no todo lo que brilla es oro. La arena también brilla, hermanos, y no es oro. Así que aprendamos, hermanos, esa parte importante. Noten, hermanos, también la palabra de Jesús, porque es algo bastante disonante, ¿verdad? Porque a veces hasta absurdo pensar en algunos. Pero noten, hermanos, en Lucas 13, algo que una muchedumbre le preguntó a Jesús. O sea, hablando de muchos. Lucas 13, 23. 13, versículo 23. Le preguntaron al propio maestro. ¿Están ahí? Lucas 13, 23 dice la palabra aquí. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Nuevamente, hermanos, la palabra clave. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nuevamente, hermanos, la palabra del Señor Jesús. Muchos, hermanos, son llamados, pero pocos, muy pocos escogidos. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empezará a llamar la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Y aquí, hermanos, hay algo muy interesante. En ese banquete va a estar Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas. Moisés vamos a conocer. El rey David. ¿No tienes ganas de conocerlos? ¿No te gustaría conocerlos? Ahí va a ser la oportunidad. Entonces nos vamos a sentar todos los que hemos servido a Dios, nos vamos a sentar ahí en el banquete. Así que es importante, hermanos, porque ahí nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Y eso es tremendo. Jesús sabía poderos a esta muchedumbre, hermanos, cuando le hicieron la pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús podía haberlos tranquilizado diciéndoles:
Tranquilos, tranquilos mis niños. Muchos se salvarán con tan solo creer en mí. Pero no es lo que dice Juan 1:12, ¿verdad? Dice: a todos los que creen, a todos los que le recibieron y creen en mi nombre, les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ayer también lo aprendimos, ¿verdad? Cuando una persona recibe a Cristo, deja de ser solo criatura de Dios, sino que ahora se convierte en hijo de Dios. Qué interesante es la Biblia, ¿verdad? Todo lo que nos enseña, lo que nos perdemos por no leerla. Pero no es así, hermanos. La verdad nos dice que tenemos que esforzarnos por entrar al reino de Dios. Y qué interesante, hermanos, que la palabra esforzarse en griego significa agonizar. Qué interesante, porque la Biblia, hermanos, nos dice que tenemos que entrar por una puerta que es estrecha. Y lo dice ahí en adelante en Mateo 7:22, donde hicimos la lectura esta última. En Mateo 7, versículo 22, nos habla de la puerta estrecha. 24 dice, no es el 13:14, gracias. Dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y vean, hermanos, nuevamente, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y qué importancia tiene eso, hermanos? Porque el camino a la vida eterna es entrar por la puerta estrecha, que por supuesto en Juan 10:9 nos dice quién es la puerta. Jesús es la puerta. Así que el camino es muy estrecho. Y tan estrecho, iglesia, en general, escuchen, el que tenga oídos para oír, escuchen. Es tan estrecho que no puedes pasar de dos en dos. Es tan estrecho que solo pasa de uno, en fila. Así que, esposos, tú no vas a entrar al reino de los cielos si tu esposa es salva. O esposas, tú no vas a entrar al reino si tu esposo es salvo. ¿Verdad? Es uno por uno. Hijos, no van a entrar al reino de los cielos montados en las faldas de sus madres, ni en los hombros de sus padres. Por eso se estrecha la puerta. Solamente han estrecho, que no pueden pasar de dos en dos, sino de solo uno. Y son pocos los que entran. Mientras que la puerta ancha, pues es amplia, ¿verdad? Es amplia. Y nosotros tenemos que entender que son muchos los que van ahí. Y hoy podemos entender, hermanos, que muchas iglesias están llenas. Es porque les predican el evangelio fácil, el evangelio barato, el evangelio donde no los confrontan a su pecado, donde les ofrecen prosperidad. Les presentan el evangelio de prosperidad en el lugar del evangelio de salvación. Y por eso, hermanos, muchos están allí. Pero Cristo, hermanos, dice en el evangelio de Mateo: ánimo, manada, tengan confianza, tengan fe, porque a Dios nuestro Padre le ha placido daros el reino a ustedes, manada pequeña, porque son pocos los que van a entrar. Muchos son llamados, pero pocos son los que realmente van a entrar. Multitudes, hermanos, se dirigen ese camino. Multitudes. Y hasta hoy, hermanos, personalmente, no sé tú, yo no conozco a ningún cristiano real que diga que la vida se ha vuelto más fácil desde que confió su vida a Cristo. ¿O tú sí? Todo lo contrario. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque nos debemos de esforzar por entrar. Y al entender que la palabra significa agonizar, en Hechos 14:22 nos dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? En el reino de Dios. Y es ahí donde muchos no quieren entrar,
Porque sabemos que después de que te haces cristiano, empiezan las burlas, empiezan las críticas, la familia empieza a rechazar y como que te empieza a ir mal en lo económico. Pero hermanos, eso nos debería de alegrar, porque Jesucristo nos dice: bienaventurados los que por mi nombre sufran todas esas cosas. Esos serán llamados hijos de Dios. Y hoy en día, hermanos, le tenemos mucho temor, mucho miedo a que nos digan: híjole, a ti ya también te lavaron el cerebro esos cristianitos. Híjole, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste aleluya. Híjole, ya te hiciste un aburrido, ya no puedes venir acá porque resulta que todo es pecado. Le tenemos miedo a eso, hermanos. ¿No deberíamos de tenerle más miedo al infierno? Amén. Amén. Y es a donde se dirigen todas estas personas que nos vituperan y nos afrentan. Cristo también dice en las bienaventuranzas: tengan paz, ellos ya tienen recompensa. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener la confianza, porque nosotros vamos por la puerta estrecha. Amén. Último versículo, Mateo 7:28. Dice: y cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes son los escribas? En aquellos tiempos los escribas eran los que transcribían o copiaban la ley. Eran personas muy estudiadas, muy eruditas, conocían varios idiomas. Pero hoy, hermanos, estos escribas representan hoy a todo tipo de filosofías, todo tipo de religiones, todo tipo de movimientos, ideologías y personas muy intelectuales de renombre y de grande reputación. Esos son los que hoy representan a los escribas el día de hoy. Y fíjense, hermanos, Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estos escribas gozaban de fama, mucha adulación y admiración del pueblo. Y hoy en día, hermanos, estas filosofías, las religiones, los líderes religiosos, los grandes pensadores, los grandes intelectuales de este siglo, así están, ¿sí o no? Y lo que él diga, como él lo diga, y le creemos. Pero, hermanos, la Biblia nos está mostrando que si nosotros somos hijos de Dios y llevamos la autoridad de Jesús, enseñamos, hermanos, con ese poder, con esa autoridad, y no como los escribas modernos que tenemos hoy en día. También, hermanos, representan las doctrinas diabólicas y toda doctrina religiosa en contra de Jesús, en contra del Evangelio. Concluyendo, hermanos, el reino de los cielos, el reino de Dios, pues tenemos que tomar una decisión, una elección, mis hermanos. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hoy, hermano, hermana, asegúrate de elegir bien. Asegúrate de tomar una buena decisión. Asegúrate de qué es lo que quieres en tu vida. ¿Quieres estar en el reino de Dios o en Sodoma? ¿Quieres entrar al banquete o quieres quedar fuera? Hoy, hermanos, puedes tomar esa decisión. Hoy puedes salir con la seguridad de que vas a entrar en el banquete de las bodas del Cordero. Pero eso, hermano, solamente es tu decisión, porque es tu elección. Así que yo te invito, hermanos, a que te asegures hoy mismo de estar en las bodas del Cordero. Cierren sus ojos, mis hermanos.
Señor Padre.